Bienvenidos a Bel, Viviendo Entre Letras. Yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, debo de recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche siempre tendrán un nuevo video. Es tiempo del Wrap Up que va del 15 de agosto al 14 de septiembre. Como ustedes ya saben, en estos videos yo les digo todos aquellos libros que he leído durante un mes. Este wrap-up creo que no va a ser tan extenso como los anteriores, aunque digamos que sí leí un buen de libros, pero esto se debe a que me centré principalmente en leer un nuevo Dan Mei y este es uno muchísimo más extenso que La Bendición Oficial del Cielo. Ya cuando lleguemos a esto me voy a explayar más acerca de todo esto. Y por ahí también tengo que hacerles una aclaración acerca de otro de los libros que aquí leí porque se podría decir que no está totalmente terminada la lectura. Y como les digo, en unos momentos ya me explicaré bien de todo esto. Creo que estas ya son todas las aclaraciones, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. El primer libro que me leí se trata de Billy Summers de Stephen King. Esta es una novela que me decidí a leer gracias a que estoy en una lectura conjunta con mi amiga Miros y este fue justamente el libro seleccionado para esta ocasión. Vamos con la trama. Aquí tenemos que Billy Summers es un francotirador que se dedica a eliminar a otras personas a cambio de dinero. Nada más que él tiene una condición y es que estas personas deben de ser malvados de verdad. O sea, de esos malos malísimos. Uno de los hombres con los que ya había trabajado anteriormente lo contacta y le dice que le tiene un nuevo trabajo. Billy dentro de la novela hace parecer a los demás que está un poco tonto, al menos así es como él se describe, pero en realidad es alguien muy inteligente y por lo mismo cada vez que alguien le da un nuevo trabajo, él investiga todos los antecedentes para ver si en verdad se trata de alguien malo su nuevo objetivo. La cosa con este trabajo es que a Billy le dicen que le tienen que dar una nueva identidad y se tiene que hacer pasar por un escritor. Todo esto para hacer tiempo en lo que traen a su objetivo, a donde él pueda pues darle el tiro de gracia y que mientras nadie sospeche de él. A este libro le di 4 estrellitas. Del autor Stephen King yo realmente he leído en sí libros de terror. Tal vez exceptuando un poquito Ojos de Fuego porque sí tiene terror pero también ciencia ficción. Y ya les he comentado en otras ocasiones que yo tengo esta relación de amor-odio con el escritor ya que me encantan sus tramas, sus historias, pero yo siento que de repente estas tienen mucho relleno. Ahora, debo de decirles que justamente en esta novela yo siento que no tiene nada de relleno y por eso me gustó tanto. Para que me entiendan, aquí yo siento que el autor sí fue directo a lo que es la trama, no le puso descripciones innecesarias ni de personajes que nada tenían que ver. Y si debo de ser sincera con esto, creo que este tal vez sea el libro que más me ha gustado del autor. Bueno, está entre este y Ojos de Fuego. Como pueden ver, de hecho, esta historia no tiene nada de terror, pero me encantó también que ahí tiene unos guiños de otro libro. Bueno, al menos yo me di cuenta de otro libro que ya había leído del autor. No sé si a lo mejor haya guiños de otras lecturas. Y bueno, ya hablando de la trama, también me gustó mucho que tuviera sus giros medio inesperados, ya que el mismo personaje sospecha algunas cosas y como que uno va diciendo, no, pues está raro todo. Digamos que ya casi para el final tiene un giro que la verdad yo no me esperaba y la verdad me dio algo de tristeza. Pero creo que fue un gran giro para la historia. Y en cuanto al personaje de Billy Summers, la verdad es que me encantó este personaje. Lo adoré ya que siento que está muy bien construido y me encanta la personalidad que le dio el autor, ya que a pesar de ser un francotirador, él tiene como sus estándares para ejercer esta profesión y está muy consciente de que lo que hace pues no es nada bueno. Creo que siendo totalmente sincera, este Billy Summers ya se convirtió en mi personaje favorito de Stephen King. Bueno, quién sabe, porque también me gusta mucho el personaje de eso. Digamos que está entre estos dos personajes que son los que más me fascinan de este autor. Mi segunda lectura para esta ocasión se trató de una relectura de La Bendición Oficial del Cielo Tianguan Shifu de la autora Mo Shan-tong-xiu. Esto también lo releí por la organización de la lectura conjunta que estoy haciendo de La Bendición Oficial del Cielo, justamente para refrescarme la memoria cuando tenga la plática con ellos. Y bueno, ustedes ya saben que toda la novela tiene 5 estrellitas, aquí no hay pierde.
pero sí debo de admitir que este es el volumen que tal vez se me hace un poquito más pesado. Y esto nada más es de la segunda mitad de este tomo, porque la primera mitad yo estoy fascinada. Como tercera lectura inicié el Danmei de Husky and His White Cat Shizune. En español se llama algo así como El tonto Husky y su maestro el gato blanco. Creo que la autora se puso Midbun. Disculpen, pero es que no sé tanto acerca de este Danmei. Y para decirles la pronunciación en chino, literalmente está en chino porque no sé ni cómo pronunciar este nombre. Se los voy a poner aquí abajito porque no tengo ni idea de cómo pronunciarlo. Y va algo así como Erja Geta de Bai Mao Shizun. Lo único que sé pronunciar de aquí es Shizun. La decisión de leer esta novela fue porque mi amiga Vero del canal Vero Reviews y yo decidimos que íbamos a leer varias novelas Danmei y esta fue la primera que seleccionamos. Y teníamos que escoger justamente una que es más larga que la bendición oficial del cielo. Ya dejando todo esto de lado, vamos con la trama. Al principio de la historia nos cuentan que nuestro protagonista se llama Morran y él es actualmente el emperador de todo el mundo del cultivo. Pero no se ha convertido en emperador debido a que lo eligieron, sino porque él empezó a hacer una matanza y digamos que hizo que todas las sectas de cultivadores se rindieran a sus pies. Realmente no recuerdo cuántos años lleva él siendo emperador, pero al inicio de la historia vemos como él está diciendo que ya está cansado de esta situación y lo que quiere es quitarse la vida. Para esto, él se toma un veneno que iba a ir destruyendo sus órganos por dentro. Y aquí lo curioso es que justamente ese día todas las sectas de cultivo que todavía estaban en su contra se reunieron para atacarlo. Pero todos ellos tenían miedo de meterse al palacio y enfrentarse a él porque ya sabían que los iba a derrotar. A excepción de uno de ellos que insistía en ir y él entró solito ahí al palacio, encontrándose con este Morran ya muriéndose. Este hombre se llama Xue Meng y le exige a Morran que le diga en dónde se encuentra su maestro, porque Morran lo capturó hace algunos años. Y Morran, burlándose de él, le dice que si en verdad creía que después de tanto tiempo iba a seguir viva esta persona, pero él le dice que todavía puede llegar a tiempo a ver su cuerpo ya que lo ha conservado, pero que si no corre pues ya no alcanzará a verlo porque en cuanto él pierda la vida ese cuerpo también se hará polvo. Y ya lo último que sabemos de Morran es que él mismo cavó su tumba y ahí se metió ya para morir. Pero en eso vuelve a abrir los ojos y se da cuenta de que está bien, descubriendo que ha regresado a su yo cuando tenía 15 años. Es decir, que regresó en el tiempo. Esta es una historia, como pueden ver, donde nuestro protagonista renace y como él sabe todo lo que va a pasar en el futuro, decide cambiar ciertos acontecimientos para no volver a convertirse en ese emperador. Ya que debo de aclararles que la razón por la cual él se convirtió en ese despiadado emperador es porque murió la persona a quien él amaba tanto. Y recuerden que les dije que él mantuvo cautivo a su maestro durante varios años hasta que lo mató. Todo este odio que Morran le tenía a su maestro es porque él culpa a su maestro de que haya muerto la persona a quien él amaba tanto. Por eso les digo que en esta vida él va a intentar corregir ese hecho, es decir, va a ayudar para que su persona amada no muera. Y va a seguir manteniendo su odio contra su maestro, pero va a intentar no demostrarlo. Vamos a ir por partes ya que quiero aclararles varios puntos acerca de esto. La primera es que en general a toda la novela yo le di 5 estrellitas. Como pueden ver me gustó muchísimo, pero no tanto como las obras de Mo Xiantong-Xu, ya que sentí que a lo largo de esta historia había muchísimo relleno. Y lo más gracioso de todo esto es que parte de ese relleno podríamos decir que era como una especie de fanservice, porque era como para darle un gustito a los fans acerca de la convivencia de esta parejita. Y antes que nada debo de aclararles que en esta historia de Danmei nuestros protagonistas son este Morran y su maestro, es decir, ese maestro a quien tanto odia. Otra cosa que quería aclararles es que esta novela apenas está siendo sacada en inglés, es decir, por una editorial de Estados Unidos, y creo que ahora en diciembre ya van a sacar el tomo número 7. Para leer la novela completa tuvimos que acudir a las traducciones de los fans, porque en español todavía no existe una traducción. Creo que ya hay una editorial que adquirió los derechos, pero sigue sin haber una traducción como tal todavía.
Y al menos por lo que yo calculo de los tomos han de ser como unos 13 más o menos. Ya que más o menos por el tomo número 6 iba como a la mitad de la historia. Y si a eso le agregamos que aquí la autora hizo muchos extras, yo creo que sí hay para un tomo más, por eso yo digo que son 13. Vamos a dejarlo en que sí son 13 tomos. Al ser 13 tomos se podría decir que yo leí 11 de ellos, al menos para este wrap up. Creo que cada tomo consta de 400 y cacho de páginas, pero en realidad deben de ser 300 y algo en sí de la historia, ya que al final de cada libro ahí explican quiénes son los personajes, algunos conceptos que ahí vienen. Creo que también viene la explicación de los lugares que ahí mencionan. Ahora sí, ya pasando a la historia como tal, les digo que le di 5 estrellitas. La verdad es que al principio yo no sabía qué opinar de ambos personajes, porque debo de decirles que los dos me estaban cayendo muy mal. Morran, como ya les dije, era el emperador y él se dedicaba a masacrar gente. Era alguien muy despiadado. Digamos que en esta novela hay escenas bastante fuertes. Y conforme va avanzando te vas dando cuenta de lo que realmente él le hizo a su maestro dentro de la novela. Por eso yo al inicio estaba así de, ay, no me cae nada bien este personaje. Y por el otro lado tenemos a su maestro, vamos a decirle Shizun, porque para mí es más fácil estarle diciendo Shizun. Él se llama Chu Waning, pero vamos a dejarlo en que es el Shizun. Como les decía, también tenemos a este Shizun. Y la cuestión con él es que también me caía mal porque parecía alguien muy payaso, demasiado serio, que no tenía sentimientos ni nada, que trataba muy mal a todo el mundo y los mantenía alejados. Y como se inició así la historia, yo más o menos decía, ah, pues con razón este Morran odiaba tanto a su Shizun, por lo mismo de que lo trataba mal, de que era muy indiferente, que si a Morran le había ocurrido algo cuando era más joven, como que a su Shizun le daba totalmente igual y no lo ayudaba. Y yo decía, bueno, ok, estoy entendiendo por qué Morran lo odiaba tanto, pero aún así eso no justificaba todo lo que había hecho Morran. Pero digamos que todo esto es demasiado superficial de lo que es en sí la historia, ya que uno va avanzando y va descubriendo muchísimas cosas de ambos personajes y uno se termina enamorando de ambos. Y literalmente uno queda así de, ay, pobrecitos de los dos, ya no quiero que sufran. Y con quien me terminé encariñando muchísimo, que se convirtió en mi personaje favorito de esta novela, fue justamente el Shizun. Y en cuanto a Morran, él también me empezó a caer muy bien. Pero aquí lo chistoso es que cuando yo decía, ay, yo me está cayendo bien este Morran porque está haciendo cosas bonitas, de repente llegaba una escena de cosas que había hecho en el pasado y yo así de, ay, no puede ser este. Y como ya les dije, en todo esto también está el interés que tiene Morran por otro hombre. Y este se trata de otro discípulo del mismo Shizun. Para que lo sepan, Shizun en sí nada más tuvo otros discípulos, que fue Morran, el otro que era el de interés amoroso, y el que les digo que lo fue a rescatar en la otra vida. Esta novela es una montaña rusa de emociones. Les digo que también tiene ahí varios rellenos. Tiene cosas muy fuertes, pero en resumen puedo decirles que a mí me encantó. Pero bueno, vamos a seguir con el resto de mis lecturas. Después de esto me leí una historia que se llama MF, Había una vez un hada, de Toño Malpica. Antes que nada debo aclararles que el autor dentro de lo que es Amazon está dejando esta historia gratis, pero la está sacando por partes y yo me leí la parte 1 y la parte 2, por lo tanto no he completado la novela, pero debo decirles que sí me está gustando bastante. Aquí tenemos como protagonista a Guille, que es un niño y creo que todavía va en la primaria. La cosa es que él se termina topando en una fiesta con una chica muy extraña llamada Vera. Y Vera, al conocerlo, se entusiasma mucho e insiste en ser su amiga. Para todo esto deben de saber que Vera en realidad se trata de un hada. Y la razón por la cual se entusiasma tanto al conocer a Guille es que al tocarlo ella puede ver que él tiene un futuro por delante. Para esto debo de aclararles que Vera al tocar a las personas puede conocer su futuro, y la cuestión es que desde hace tiempo al tocar a cualquier persona ve que el mundo se termina en determinado día y ya no hay futuro para la humanidad.
Por eso ella está feliz al conocer a este Guille, tocarlo y ver que su futuro se expande más allá de ese día. Es decir, que por algún motivo, al parecer, él es la clave para que no ocurra una catástrofe en el mundo que termine con la humanidad. Como ya quedan pocos días, ella le explica todo esto y le dice que debe de ayudarla a encontrar la clave para detener esta catástrofe. Hasta el momento de lo que llevo de esta historia, que es la parte 1 y la parte 2, les he dado 3.5 estrellitas. Esta es una historia infantil, yo creo que lo podría leer a partir de los 9 años más o menos. A mí se me está haciendo bastante interesante toda la temática y todos los giros de tuerca que ha tenido hasta el momento, por lo cual yo sí se las recomiendo. Pero falta ver cómo continúa la historia. De hecho, ya salió la tercera parte y ya la descargué para empezármela a leer. Aparte de todo esto, no sé qué más decirles porque les digo que no he concluido el libro como tal. Vamos con otro libro infantil y este se trata de El libro maldito, sácame de aquí y rapidito, de Jen Schumacher. Este es el volumen 2. En otro wrap up yo ya les había comentado que había adquirido el primer volumen y a mí se me hizo súper simpático porque es un libro interactivo donde aquí tenemos a un pequeño demonio que está intentando salir de este libro donde él quedó atrapado. Esta es la continuación donde él todavía intenta hacer que el lector haga ciertas cosas para que él logre escapar de este libro y poder hacer sus maldades. A este libro le di 5 estrellitas. ¿Cómo no le iba a dar 5 estrellitas a esta historia? Déjenme decirles que me sigue pareciendo súper simpático. Están muy bonitas las actividades, muy interactivas. Yo creo que cualquier niño se podría divertir con esto. Y realmente no importa tanto si no has leído el primer libro. Se podría decir que sí es como una continuación, pero la manera en cómo lo inicia no es como para que hayas tenido que leer el anterior. Como les digo, este tiene actividades donde te dan indicaciones de cómo continuar la historia, ya que en una página te pueden decir si quieres continuar la historia y ayudar al pequeño demonio, tienes que irte a tal página. En tal página a lo mejor te ponen un laberinto, tienes que resolverlo para encontrar la página a la que debes de ir a continuación. Este no es un libro lineal donde tienes que ir leyendo una página tras otra en orden, sino que aquí te van diciendo a qué página tienes que ir a continuación. Es decir, puedes iniciar en la página 1, 2, 3, 4 y en la 4 te dicen ahora vete a la página 65. De la 65 te dicen ahora vete a la 30 y así sucesivamente. Yo les recomiendo mucho este libro si quieren entretener a sus pequeños. Igualmente yo creo que de unos 9 años en adelante. Otro libro que me leí se trata de La espada de la asesina de Sarah J. Maas. Esta es la precuela de Trono de Cristal. Este libro ya tenía mucho tiempo que yo quería adquirirlo, ya que son las historias de nuestra protagonista Selina, siendo una asesina antes de conocerla en Trono de Cristal. Y también conocemos su historia con otros personajes que vimos en la saga y que no sabíamos cómo ella había adquirido su lealtad o su odio. A este libro le di 4 estrellitas. Fíjense que en la saga de Trono de Cristal, esta Selina a mí no me caía mal, es decir, me agradaba su personalidad. Pero aquí dentro de estas historias, la verdad es que yo ya estaba harta de este personaje. Yo ya estaba así de, ay, me da ganas de aventarte porque me caes muy mal. Es que si vieran todas las tonterías que hizo, sí se me estaba volviendo un personaje demasiado insoportable. En Trono de Cristal al principio nos explican que ella perdió a una persona muy importante y aquí aparece esta persona justamente. Yo estaba pensando que al momento de conocer a este personaje me iba a encariñar con él e iba a sufrir porque ya sabía lo que le iba a pasar, pero la verdad es que no. Y no sé, la historia que hubo entre esta persona y Selina a mí no se me hizo tampoco muy creíble. Por eso les digo que hasta cierto punto eso fue una decepción. Pero debo de decirles que a pesar de todas estas cosas negativas que estoy diciendo, sí me gustó porque pude conocer a Selina anteriormente. Todas sus aventuras, cómo ganó esa reputación de ser una gran asesina. También el hecho de conocer a otros personajes de Trono de Cristal, cómo la habían conocido a ella cuando era Selina Saradossian, o como se pronuncia su nombre. La verdad es que todo eso a mí me encantó, el conocer todas estas historias de su pasado. Ya por último tenemos este libro que se llama Los Pardillán de Miguel Sébaco.
Este es el primer tomo, ya que hay varios. Y aquí tenemos en sí 3 historias. La primera se trata de En las garras del monstruo, La espía de la Medici y Horrible revelación. Siento que relatarles la trama va a estar un poco difícil, pero bueno, vamos a decirles nada más el inicio. De antemano les digo que no sé si estoy pronunciando bien los nombres. Al principio nos relatan que el condestable y el señor de Pienes son enemigos, pero ahora quien tiene mucho poder se trata del señor condestable y le está quitando todas sus posesiones a el señor de Pienes. Ya lo último que le quedaba era un terreno y su casita, pero el condestable ha logrado que el rey se las quitara y se las diera a él. Este señor ya es muy anciano y la verdad es que se siente muy desesperado, ya que tiene a una joven hija, la cual se llama Juana, y no sabe qué va a hacer de ella. Juana, por su parte, se ha enamorado del hijo del condestable. Este muchacho se llama Francisco y los dos han decidido decirles a sus padres. Desafortunadamente son descubiertos por el hermano de Francisco, el cual se llama Enrique, y él también está enamorado de Juana, por lo cual intenta arruinarle los planes. Ese día en que ocurre todo, Juana se encuentra con este Francisco y los dos, al escuchar que el padre de ella está sufriendo, van a la casa. Al llegar ahí descubren que alguien le ha dicho a su padre que ella está con Francisco y Francisco le dice que se va a casar con su hija. Como no confía en él, digamos que hasta cierto punto lo termina obligando, bueno, no tanto obligando porque él ya se quería casar. Esa misma noche ellos se casan en secreto y los únicos que lo saben son el sacerdote que los casó, el padre de Juana, pero desafortunadamente él muere justamente después de la boda. Francisco decide ir al castillo ya que se entera que su padre ha vuelto para decirle lo de sus nupcias y en cuanto llega su padre le dice que tiene que ir a combatir a cierta parte del reino y no alcanza a decirle lo de su boda, por lo cual Francisco le encarga a su hermano Enrique que cuide de su esposa. Como ya se imaginarán, este Enrique aprovecha y digamos que le pone ahí unas mentiras a esta Juana diciéndole que su hermano se arrepintió y la abandonó y se quiso aprovechar de ella. Como estaba velando el cuerpo de su padre, ella lo rechaza obviamente y al saber que ya no tienen un hogar decide llevarse el cuerpo de su padre a la casa de la que fue su nana. También debo de aclararles que esta Juana ese mismo día le iba a decir a Francisco que ella estaba embarazada, pero les digo, ocurrieron tantas cosas que ya no pudo decirle nada. Pasan los meses y todos piensan que este Francisco murió durante una de las batallas, pero de repente Enrique se entera de que él está vivo y que va a regresar. Para esto ya nació la bebé de Juana y este Enrique decide secuestrarla y le dice a Juana que si no rechaza a su hermano y le dice que lo ha estado engañando con alguien más, va a matar a la bebé. Y efectivamente ella le dice todo esto a Francisco y él se va de ahí despreciándola y sin saber que tienen una hija. Juana logra recuperar a su bebé gracias a que la persona que lo secuestró, que justamente se llama Pardillán, es decir, el del título, le da lástima y se arrepiente de lo que hizo devolviéndole a la bebé. Ahí es cuando Juana decide seguir a este Francisco a París para explicarle todo y se encuentra con el condestable, es decir, con el padre de Francisco. Le explica toda su historia y lo que hizo su otro hijo. El condestable le dice, sí, te creo todo lo que hiciste, pero yo no quiero que estés casada con mi hijo. Por lo tanto, le da 2 opciones. Una, que ella acepte divorciarse de su hijo. O 2, que él va a arrestar a su hijo diciendo que él hizo algo malo durante la guerra. Por lo tanto, esta Juana se sacrifica y decide separarse de este Francisco sin contarle toda la verdad. Para esto pasan varios años y ahora Juana y su hija trabajan como costureras. Creo que a estas alturas su hija ya tiene unos 16 años más o menos. Y déjenme decirles que Pardillán, el que había secuestrado a la bebita, también tenía un hijo en aquel entonces. Creo que él ya tenía 5 añitos y ahora también ya es un joven. Digamos que en sí, a partir de aquí van a ocurrir varios sucesos donde se van a entrecruzar la vida de estas mujeres y de los Pardillán. Bueno, además de la familia del condestable, porque Enrique va a seguir conspirando para hacerle cosas malas a Francisco y que no se reencuentre con Juana.
A este libro le di 4 estrellitas. Como pueden ver, esta historia está un poquito enredada y tiene varios giros al inicio, por lo tanto yo estaba así de cómo les voy a contar todo esto. La historia sí me está gustando bastante. Debo de decirles que me pareció muy interesante la época en la cual lo situaron todo. Es justamente la época en que estaba el conflicto entre Catalina de Medici y los hugonotes. Perdón, los hugonotes. Por lo que les conté, esta historia parecería un tanto de romance, pero no, déjenme decirles que va más por un lado histórico, ya que se trata de todo este conflicto que hubo en aquella época. No sé si ustedes lo conozcan. Yo lo conozco gracias a otra novela de romance donde ella me había leído acerca de esta historia y de hecho la autora al final explicó varias cosas. Por eso ya sabía por dónde iban los tiros aquí. Y me gustó bastante ver cómo se fue desarrollando toda esta historia y cómo introdujeron a los personajes de los Pardillán y todo este conflicto, porque déjenme decirles que aquí hay muchísimas intrigas, pero muchísimas. La verdad es que el joven Pardillán ya no sabe ni dónde le van a llegar los tiros. Les digo todo esto porque ellos se van a ver envueltos en todas estas intrigas de Catalina de Medici, de su hijo que ahora es el rey, también de la reina de los hugonotes y varias facciones que había en aquella época. Yo diría que si ustedes han leído Los Tres Mosqueteros y les gustó, esta historia les podría gustar bastante, porque es muy parecido, bueno, en la manera en cómo está escrito, pero al mismo tiempo debo de decir que había partes donde yo me estaba aburriendo muchísimo, ya que había demasiadas descripciones que yo sentía que no estaban aportando a la historia. Al mismo tiempo había otras partes donde yo me estaba devorando el libro. Ya en pocas palabras les dejo esto como una gran recomendación si les gustan las historias de capa y espada. Con esto concluimos este video. Yo espero que les haya gustado. Como pudieron ver, pareciera que realmente no leí mucho, pero créanme que con los libros del Husky me bastó y me sobró. Para aclararles esto, les digo que yo iba combinando las lecturas, es decir, que en lo que seguía leyendo los tomos del Husky, por ahí introducía una de estas lecturas. Pero en sí, mi última lectura del mes no se trató de los Pardillán, sino de uno de los libros del Husky. Yo creo que eso era todo lo que ya les quería comentar al final. Si les gustó este video, les agradecería mucho que me dejaran un like, un comentario, que compartieran el video. En los comentarios me pueden decir de si ya habían oído hablar acerca de algunos de estos libros o también si les llaman la atención. Igualmente les agradezco si se suscriben al canal, si le dan a la campanita donde dice todos para que YouTube les informe de los nuevos videos que saque. Y aquí les dejo mis redes sociales. Ya no me queda nada más que decirles que muchas gracias.